Bueno, yo soy Ángel Alonso Hernández, soy nefrólogo, he hecho toda mi carrera profesional, prácticamente toda, en este hospital, desde residente, y desde hace aproximadamente 3 años soy el jefe de servicio de nefrología, y mi dedicación fundamental prácticamente desde hace 25, algo más de 25 años, ha sido el trasplante en general. Bueno, las cifras son muy importantes, pero lo más importante es que detrás de esos trasplantes hay una persona que está en una situación precaria a nivel de su salud, y unas familias que sufren mucho el devenir de estos enfermos mientras se mantienen en diálisis o en espera de un trasplante. Por lo tanto, es una enorme satisfacción y también una gran responsabilidad. Eso fue un reto. Está claro que hay otros hospitales que han tenido los mismos recursos que nosotros y no han empezado a trasplantar. Nosotros empezamos el programa de trasplante renal, que fue el primer programa de este hospital, en 1981. Y ahí, bueno, como todos esos programas, dependen mucho obviamente de que haya una necesidad asistencial, pero que también haya un grupo de personas, porque estos programas son en definitiva muy persona dependientes, de que tuvieron la inquietud en aquel momento de empezar con el trasplante renal, y se coordinaron pues nefrólogos, urólogos, anestesistas, bacteriólogos, inmunólogos para iniciar ese programa, que fue el germen del resto de programas que se fueron desarrollando en el hospital. Primero fueron trasplantes de donante vivo, después de donante cadáver, y progresivamente pues se fueron complicando las cosas, se añadió el trasplante de páncreas, se hicieron trasplantes incompatibles, se han ido haciendo muchas cosas, pero el aspecto fundamental es que había una necesidad social. Nosotros somos un hospital público y por lo tanto teníamos la necesidad de cubrir esa exigencia, ¿no? Está claro que son programas, como digo, muy persona dependientes, que son hospitales que requieren mucha dedicación, mucho estrés, mucho esfuerzo, muchas horas de dedicación por parte de los equipos, desde los que tienen que desplazarse al otro extremo del país por la noche a buscar unos órganos, hasta los equipos que tienen aquí recepcionándolos, esa preparación 24 horas del día, 35 días a la semana, y después no solo es el hecho de hacer los trasplantes, sino que todos esos trasplantes hay que seguirlos en el tiempo, con lo cual también genera mucha presión sobre los servicios, ¿no? Pero sobre todo es la dedicación. Es imposible porque, sobre todo los enfermos más próximos, pero en general casi todos, acabamos teniendo una enorme relación con ellos. Yo, por hablar en primera persona, tengo enfermos que yo conocí hace 25, 26, 27 años que no estaban ni en diálisis. Esos pacientes se han trasplantado, esos pacientes a veces han perdido el injerto, han vuelto a diálisis, se han vuelto a trasplantar, algunos más de 2, 3 veces. Acabas teniendo implicación con el enfermo, acabas teniendo implicación con la familia, de algunos casi te has hecho amigos porque la empatía acaba llevándote hacia eso, y inevitablemente cuando tú vas para su casa, pues te llevas esos problemas encima, inevitablemente. No quiero contar ya cuando fallece un paciente de estos que conoces de tantos años, que es casi como si te muriera alguien de la familia, porque realmente la implicación es muy grande a nivel emocional. Bueno, la relación en general es muy buena, porque todas estas personas se generan muchas expectativas cuando están en diálisis. Hay muchos que llevan muchos años esperando. Hay veces que trasplantamos pacientes que por circunstancias clínicas, inmunológicas, una serie de circunstancias, llevan 10, 15 años en diálisis. Es una excepción. Entonces, esa gente y mucha gente se genera muchas expectativas. El día del trasplante es una enorme emoción. Hay veces que la gente se bloquea, hay veces que no sabe muy bien qué hacer, casi para celebrarlo antes del trasplante. O sea, se genera una enorme ilusión. Esos pacientes cuando vienen, normalmente las cosas van bien, se van para su casa. Bueno, es una gran emoción para el enfermo, para la familia, que no sabe muchas veces cómo encauzar esas emociones. Para nosotros también, cuando se va un paciente de estos, ver la alegría, pues a veces de los hijos, de los hermanos, es una fiesta, ¿no? Y para nosotros es una enorme satisfacción, también una responsabilidad, porque entendemos que cuando el paciente se va para casa es el inicio de un camino que a veces es muy largo, a veces un poco proceloso, pero bueno, siempre lleno de mucha ilusión. Evidentemente, cuando las cosas van mal, la sensación de fracaso para todos es enorme, porque el paciente, en definitiva, ha visto desaparecer de un plumazo unas ilusiones que a veces se generaron durante años, y para nosotros también, porque esa sensación de fracaso, aunque no sea atribuible a ningún factor concreto, pero sí representa un cierto punto de dolor, ¿no? Bueno, la gestión se gestiona analizando cuál ha sido la causa de ese fracaso, si es mejorable, pues intentando obviamente evitar esos problemas, analizando muy en grupo esas situaciones, y como ocurre pues desde el mundo del fútbol hasta cualquier actividad en la vida, estando unidos los equipos y bueno, apoyándonos unos a otros y bueno, pues mirando hacia adelante, porque en definitiva los fracasos son siempre un fracaso, pero afortunadamente los resultados positivos son infinitamente superiores.
Bueno, las expectativas, cuando yo me agregué al trasplante, ya digamos que el trasplante llevaba 8 o 9 años, en un ritmo lento, porque realmente hasta que se puso en marcha la Organización Nacional de Trasplante a final de la década de los 80, pues había muchas trabas legales para que los programas se pudieran expandir de una forma segura, y a partir de la creación de la ONT, pues ya pongamos el año 89-90, fue una eclosión, fue realmente una eclosión de trasplante, y entonces a partir de ahí estaba todo por hacer, teníamos que hacer protocolos, teníamos que organizar unas consultas suficientes, teníamos que organizar una infraestructura que permitiera hacer esa cantidad de trasplantes que se estaban generando, teníamos que analizar qué hacíamos con los programas de trasplante de vivo, que fueron los iniciales, pero que después quedaron un tanto marginados por la expansión del donante cadáver. ¿Qué hacíamos con donantes a corazón parado? Bueno, cómo gestionamos las infecciones, cómo gestionamos el rechazo. Llegaron nuevos inmunosupresores que nos pusieron en la posibilidad de mejorar los resultados. Necesitamos mejorar la inmunología, la bacteriología, los cuidados paliativos. Bueno, necesitamos mejorar muchas cosas, y realmente todos los días teníamos y seguimos teniendo retos. O sea que ha sido la ilusión fundamentalmente lo que se ha mantenido, y esa satisfacción del deber cumplido y de que la sociedad reconocía lo que se estaba haciendo, ¿no? Bueno, hemos cumplido la gran mayoría de esas expectativas, pero eso no nos resuelve. Los trasplantes que hemos hecho no resuelven los que tenemos por hacer, y por lo tanto, siendo realistas, aún queda mucho por hacer. Nosotros tenemos ahora en torno a 250 pacientes en lista de espera para un trasplante renal de donante cadáver. La lista de espera ha ido disminuyendo, pero hay muchos pacientes que están ahí, 200 y pico pacientes, algunos desde hace años. Bueno, hemos ido buscando soluciones locales, incrementando el número de donantes, expandiendo el donante vivo, expandiendo los pacientes que se pueden obtener con donantes a corazón parado. Hemos sido, al menos en este hospital, uno de los grandes pioneros en el país, y en algunas áreas los únicos, que hemos expandido trasplantes de donante vivo incompatibles. Bueno, intentamos buscar nichos a través de programas locales o a través de programas nacionales liderados por la ONT, de expandir el pool de trasplantes, y por lo tanto buscar soluciones a esos pacientes. Pero mientras tengamos a 250 pacientes en lista de espera, está claro que todavía tenemos mucho camino que andar. Y además hay una cosa también importante: un porcentaje significativo de riñones se acaban perdiendo con el tiempo. La supervivencia del paciente trasplantado, de un injerto trasplantado renal, al cabo de 10 años viene a ser del 60%, quiere decir que un 40% de riñones se han perdido, un porcentaje muy alto, cada vez mayor, es porque el paciente ha fallecido, pero ha fallecido porque se trasplantó con 70 años y ha fallecido con 80 cuando biológicamente le tocaba morirse. Por lo tanto, bueno, pero tenemos que mejorar muchas cosas: el reto de aumentar el número de trasplantes y de reducir las pérdidas, por lo menos las que no sean debidas al fallecimiento, que algunas también se pueden mejorar. Ahí vamos a ver, hay muchas, para bien y para mal, pero bueno, por ejemplo, desde hace 3 o 4 años, en pacientes, por ejemplo, diagnosticados de un síndrome hemolítico urémico atípico, que es una enfermedad rara, que es una enfermedad que recurre, como hemos tenido la negativa experiencia a lo largo de los años, esos pacientes, algunos de ellos llevaban 15, 20 años en diálisis, gente todo por debajo de los 40 años. Con la implementación de este tratamiento que ha surgido en los últimos años, el eculizumab, hemos podido trasplantar a estos pacientes. Es un tratamiento caro, pero que la sociedad asume de que, siendo una enfermedad rara, se podría hacer el esfuerzo de sacarlos adelante. Bueno, cuando hemos podido trasplantar a estos pacientes, y llevan ya pues algunos de ellos un año trasplantado, pues es un éxito impresionante. O cuando empezamos con el trasplante de páncreas, un trasplante combinado de riñón y páncreas para pacientes diabéticos seleccionados. Estos eran pacientes que muchos eran diabéticos desde la primera infancia. Teníamos algunos que eran diabéticos desde menos de un año de edad, en los primeros meses de su vida. Los pacientes llevaban muchos años limitados por la diabetes, por la insuficiencia renal, por la dieta, por la restricción de líquidos, por la diálisis, con muchas comorbilidades. Cuando tú a un paciente de estos lo trasplantas y al cabo de un mes se va a su casa con una función renal normal, sin ser diabético, liberado de la dieta, de la restricción de líquidos, de la restricción de potasio, de la restricción de la mayoría de las cosas, la mejoría de la calidad de vida es tan impresionante que estos pacientes realmente vuelven a nacer, ¿no? Entonces, bueno, de estas experiencias tenemos mucho cuando se trasplanta a un niño. Bueno, si es a lo mejor alguno de los padres, los donantes, es una emoción muy grande, pero cada caso es un mundo, y aún en el paciente que lleva menos tiempo en diálisis, que a lo mejor ha tenido menos repercusión, el impacto sobre su calidad de vida es tan grande que realmente es una experiencia para nosotros, no cada paciente, ¿no?
No, bien, la idea es que estos programas representan una enorme satisfacción a nivel personal, profesional, para los pacientes, pero son programas un tanto precarios, aunque estén muy consolidados, ¿no? Porque dependen mucho de iniciativas personales, que son los que en definitiva pusieron en marcha los programas y los que lo han sido manteniendo y mejorando a lo largo de los años, ¿no? Entonces es que es muy importante que los pacientes, que la sociedad en general, la administración en particular, sean muy conscientes de que estos programas hay que blindarlos, porque si no, pues podrían precarizarse en el futuro, aunque parezca una paradoja, podríamos acabar muriendo de éxito y depresión.